Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo confeccionar la parte de arriba del bikini. Este es el vídeo final de la serie de este bikini. En el primero os mostré cómo hacer el patrón de la parte de arriba y de la parte de abajo, y en el segundo vídeo cómo hacer la confección de la parte de abajo. Así que si has llegado a este vídeo antes de ver los demás, te recomiendo que los veas. Te dejaré un enlace en la caja de la descripción para que puedas acceder fácilmente. Antes de empezar os hago un pequeño resumen de las piezas. Para la parte de la copa exterior vais a necesitar dos. Para el forro también vais a necesitar dos. Para los costados necesitaréis dos piezas que van a doblez en su centro. Para el bajo vais a necesitar una pieza que va a doblez en su parte inferior, además de los tirantes, tanto el largo como el corto, que es donde van los reguladores, de los cuales ya os hablé en el vídeo anterior. El margen de costura para todo menos los tirantes es de 1,5 centímetros. Para empezar con la confección de este bikini vamos a crear los tirantes. El largo del tirante suele estar entre unos 60 y 80 centímetros. Su ancho será 4 veces el ancho de regulador que hayáis comprado. En mi caso el regulador pues mide 1 centímetro, con lo cual el ancho de la tira es 4, porque esta tira la doblaremos marcando las 4 partes como habéis visto al principio, doblando los dos extremos hacia la mitad y otra vez sobre sí a modo de presilla. Lógicamente esta parte la vamos a coser con una puntada recta. Si podéis usar una puntada elástica es muchísimo mejor. Y si necesitáis hilvanar, que no os dé miedo ni apuro el tema de tener que hacerlo. Una vez ya tengamos las tiras, las vamos a dejar aparte y cogeremos la parte del forro. La parte del forro del bikini, recordad que tiene esa esquina eliminada, aunque tiene margen de costura. Pues ese margen de costura lo vamos a tomar, lo vamos a doblar hacia adentro y pasaremos un pespunte también elástico para doblarlo. Por este hueco que quedará después va a ser por donde nosotros introduzcamos la copa. Seguidamente colocaremos cada pieza del exterior con el forro revés con revés, tal y como estáis viendo en pantalla, y le pasaremos la puntada de overlock para unirlo por la parte superior del escote y la parte central. Es importante que esto quede bien pulido, podéis hacer las pruebas antes, porque esta overlock va a ser visible, con lo cual os recomiendo que la paséis por la parte de lo que es el exterior, ya que después doblaremos esto hacia adentro y de esta forma se verá la cara exterior del overlock y no la cara interior. Ahora vamos a pasar a unir el centro de las dos partes del pecho. Este pespunte lo pasaremos por el margen de costura que habíamos dejado, que tiene que ser de 1,5 centímetros aproximadamente, y lo vamos a empezar en el centímetro que habíamos dejado arriba. No vamos a coser desde arriba del todo, porque ahora nosotros necesitamos hacer los dobleces para que pueda pasar el cordón. Para ello, primero doblamos la parte de arriba y después doblamos el margen de costura que nos forma el canal. Si lo hacéis al revés, no vais a poder sacar el cordón. Esto es importante. Y también es bastante importante que el margen de costura que hemos dejado para hacer el canal y el margen de costura superior se toquen en la parte de la overlock. Esto lo que hace es que la punta del margen de costura de dentro quede hacia adentro y no se nos salga después. Y ahora simplemente es pasar una costura. Yo en mi caso he pasado una costura que es elástica y decorativa, pero podéis hacerlo con una puntada recta siempre que sea elástica.
A continuación vamos a poner los cordones. Estos cordones son trozos de la tela marrón de contraste que miden un par de centímetros, los cuales he estirado para que se enrollen, que es lo que ocurre con la ligra cuando la estiráis. Y les he hecho un nudo en la parte de arriba. Esto, si queréis, pues podéis poner otro tipo de cordón decorativo, pero yo os recomiendo que sea la misma tela, porque así ya os aseguráis de que sirva con el baño y no se vaya a fastidiar a base de usarlo. Sencillamente usamos un imperdible o una aguja pasacintas y desde la parte de arriba, la parte que hemos pulido del escote, nos ayudamos para pasarlo hasta abajo. Ahí lo vamos a asegurar con un pespunte, un hilval, una aguja o como queráis. A continuación vamos a tomar la tira del bajo del pecho y la vamos a colocar en su lugar. Esta tira es doble y esta tira la vamos a colocar doblada con el exterior hacia afuera y pasaremos una overlock. De esta forma nos queda fijada y es mucho más fácil que hacerlo con dos tiras. Lo que sí que es muy importante es que lo hagáis poniendo derecho con derecho de la parte exterior, ya que nuestra costura nos tiene que quedar hacia adentro para que no se vea por la parte de fuera. Para terminar la zona de nuestro pecho, lo que vamos a hacer va a ser coger la goma elástica y cortarla. La vamos a cortar unos 4 centímetros o 3 más pequeño que el ancho que tiene nuestra pieza sin márgenes de costura. Si por ejemplo el ancho de la pieza es de 80 centímetros sin margen de costura, nosotros lo cortaríamos a 76. Con el ancho de la pieza me refiero al ancho de la pieza que acabamos de hacer ahora. Seguidamente esta goma la vamos a asegurar. Vamos a tirar de ella hasta el final de nuestro margen de costura, tanto en un lado como del otro, y vamos a pasarle un pespunte. Con este pespunte también podéis asegurar los costados, ya que tenemos abierto lo que es el sitio por donde va a pasar después la copa, y así os aseguráis de que quede todo cosido y no se os mueva a la hora de montar. Vamos con la parte de atrás. Para la parte de atrás os recomiendo muy encarecidamente, igual que para todos estos tipos de tela, que tengáis bien marcados los márgenes de costura, porque van a ser muy importantes, ya que por ejemplo yo dejé 2 centímetros de ancho en la parte superior porque quería que el tirante fuera de 1 pero este ancho fuera de 2, y así me queda bien centrado. Vamos a colocar los tirantes con las costuras mirando siempre hacia el mismo lado, esa costura que nos cierra el tirante. En este caso van a ir todas hacia el interior. También tengo que comentaros que, aunque no lo grabé, corté 5 centímetros de cada tirante y lo doblé pasando antes el pasador para tener esta pieza ya lista. Aquí, como veis, yo empecé cosiendo la parte del tirante hacia abajo y poco a poco llegué hasta el punto donde tiene que ir el tirante con pasador, sé hacer la parte de atrás que nos ayuda después a regular, y lo coloqué. El hecho de haberlo hecho primero con la máquina plana antes que con la overlock fue para ver si me iba bien el bikini, porque en este punto, cuando ya tengáis puestos los tirantes, aunque no tengáis cerrado de todo el bikini, os podéis probar la prenda para ver si está todo correcto, si necesitáis que os apriete más o menos la goma. Y como veis, aquí ya estoy colocando esa pequeña presilla con el regulador. Lo mismo haré con la otra y acabaré de coser la costura. Después, cuando comprobé que todo era correcto, cosí con la over
toda la costura que había hecho con la máquina. Después de pasar toda la over por la parte superior de la espalda, que es lo que estamos confeccionando ahora, eliminé el pespunte que había hecho con la máquina. Este pespunte sencillamente me ayudó primero a probármelo y después a que sujetara un poco mejor. Pero al pasar la overlock, como el pespunte pasa a ser elástico, ya no es necesario que este pespunte esté realizado. Ahora viene la parte más complicada, por así decirlo, de toda la costura del bikini, que es unir la parte del trasero con la parte del pecho. Para ello vamos a crear un sándwich. Colocaremos las partes de los traseros con el revés hacia arriba y en medio la pieza del delantero. Esto lo vamos a asegurar muy bien con unas agujas. Os puede costar un poco el colocarlas porque nuestras piezas de trasero no tienen apertura, ya que después va a ir una goma. Pero si vosotros, por ejemplo, lo habéis hecho para que tenga apertura, esto os va a ser más fácil porque no tenéis que estar arrastrando la tela para que os quede. Sobre todo, tened en cuenta que el margen de costura de la parte de abajo tiene que sobresalir de la parte marrón de debajo del pecho. Tiene que sobresalir ese centímetro. Pasaremos primero una puntada recta y veremos si se han cogido bien todas las piezas. Una vez ya hayamos comprobado que se han cogido bien todas esas piezas, vamos a pasar la overlock sobre el margen de costura, que en este caso será ese pespunte que hemos hecho, y ya tendremos unida la parte delantera con la parte trasera. Vamos a hacer una de las últimas costuras, que va a ser cerrar el bajo. Como veis aquí ya podéis ver que está la presilla, que está la parte de arriba pulida y que los costados también están pulidos. ¿Qué vamos a hacer para cerrar el bajo? Pues juntar ese centímetro de costura que habíamos dejado como margen. Este centímetro de costura lo vamos a empezar a juntar por las esquinas hacia el centro. En el centro, antes de llegar, dejaremos 5 centímetros a cada lado, o sea, ser una apertura de 10 centímetros para después darle la vuelta, porque de esta forma nos quedará pulido. Tened mucho cuidado de que al ir colocando las telas no vayáis a coger alguna tela que sea de otra parte que no sea este margen de costura de la espalda. Así que cuando lo tengáis antes de pasar la máquina de pulir, pasarle un pespunte a máquina recto. Ahora, con mucho cuidado de no romper este pespunte que habíamos hecho, vamos a darle la vuelta y veréis que nos queda el bajo terminado menos esos 10 centímetros que hemos dejado para poder darle la vuelta ahora. Yo ya tenía pasada la overlock cuando grabé esta imagen. A ese pespunte que he hecho le he pasado la over también para que quede pulido. A todo el pespunte que he hecho, a menos que sea decorativo o exterior, le he pasado la over. Esto quería dejároslo también como aclaración. Ahora nos probamos el bikini otra vez. En caso de que veáis que os queda algo suelto, podéis añadirle otro trozo de goma con la misma medida, cosiendo esta a los márgenes de costura. Le volvéis a dar la vuelta y sobre los márgenes hacéis un pespunte recto para que os quede esta goma y os apriete un poquito más. Esto, si tenéis algo más de pecho, os irá bastante bien, o si queréis que os apriete un poco más, pues perfecto. Igual que si queréis podéis añadir en el dobladillo de la parte de arriba, antes de cerrarlo, una goma para que esta os ayude a que no se deforme la pieza.
vamos a cerrar el bajo. Para ello juntamos, ayudándonos con un hilván, la parte que estaba sin coser, cerrando hacia adentro los márgenes de costura. Este pespunte podéis hacer un pespunte recto muy al borde, o si queréis, y siendo mejor, una puntada elástica de un lado a otro. Y en este caso es la puntada decorativa que he usado en la parte de delante. Si queréis lo podéis usar con un hilo de contraste como yo he hecho, o si queréis lo hacéis con un hilo para que no se note. Esto pues va un poco a gustos. También podéis hacer esta puntada desde el inicio de la pieza de atrás hasta el final. De esta forma también puede quedar bastante chulo. Lo que sí que os recomiendo es que piséis la goma elástica. De esta forma la goma elástica no va a moverse. Esto es un truco que lo que hace es que el acabado quede mucho mejor. También si queréis en la parte superior de la espalda, desde una punta a la otra rodeando toda la espalda del tirante, podéis pasar el mismo tipo de costura. Esto también va a gustos. Por último, los tirantes. Vamos a montarlos y los vamos a montar con reguladores. Para hacerlo vamos a tomar la tira del tirante, la superior, y lo vamos a pasar de arriba hacia abajo por el regulador. Puede que os cueste un poquito, y sobre todo con estas telas que se escapan y algo que es tan pequeño como de 1 centímetro. Os podéis ayudar de un punzón o una aguja para hacerlo pasar, pero tened mucho cuidado de no estirar demasiado. Y sobre todo si lo habéis hecho con una punta elástica, porque si ahora partierais lo que es la costura del tirante, tendríais que desmontar todo lo que habéis hecho del bajo, toda la parte del tirante, volver a coserlo y demás. Así que tened cuidado. Lo pasamos, como os comentaba, de arriba hacia abajo y ahora desde fuera hacia adentro por la tira redonda. Una vez lo tenemos, volvemos a pasarlo desde arriba hacia abajo y hacemos una doblez con el final de nuestro tirante pasando un pespunte. De esta forma ya no se va a escapar más de su lugar. Como veis, se hace igual que para una mochila. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!